Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Yo soy Juan Córdoba, sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York y me da mucho gusto poder saludarle en esta hora. Me place presentarle nuestro nuevo curso aquí proyectado, Los Videntes y su Visión. Estaremos viendo aproximadamente 10 o 11 lecciones con relación a este tema de tanta importancia para todo el pueblo de Dios. Estaremos estudiando muchos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y estaremos estudiando esa palabra de los videntes y su visión. Primeramente, yo necesito que usted se una conmigo para que oremos juntos y pedir al Señor su ayuda. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Señor amado, gracias por este día que nos ha dado. Gracias. Muchas gracias, Señor, a ti. A ti sea la gloria, a ti sea la exaltación. Señor Padre, por favor, te pido la ayuda de tu Santo Espíritu, quien fue quien inspiró este texto sagrado, tu bendita palabra. Te suplico tu ayuda, tu asistencia. Te suplico, Señor, que también dé gracia, entendimiento a todos los oyentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, querida familia, hermana Ramos, bienvenida. Dios le bendiga grandemente a usted y a la hermana Mercedes también, que hoy iniciamos el nuevo curso, Los Videntes y su Visión. Los Videntes y su Visión. Si usted busca la palabra vidente, bueno, ahí usted puede ver la palabra vi, del verbo ver, videntes, los videntes. La palabra vidente aparece, creo que más de 20 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y esa era la palabra antigua para la palabra profeta. Entonces, cuando decimos los videntes, estamos hablando los profetas y su visión. Eran visionarios porque la visión que ellos tenían eran visiones que el mismo Dios les impartía. Visión para ver la condición del pueblo, visión para ver su propia condición, visión para ver cosas en el futuro. De manera que eso lo vamos a ver en estas clases. Hoy el tema de esta primera clase, lo que están tomando nota, es la importancia de una visión. La importancia de una visión. Esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Lo primero es que debemos de ver es que hay varios grados de visión. Diferentes grados de visión. Para darle una idea, si por ejemplo 3 personas suben a la cúspide de una montaña y miran, por ejemplo, por un telescopio y se le pregunta, ¿qué usted ve? Esas 3 personas le van a decir lo que ven. Uno dice, bueno, yo estoy mirando ahora por este telescopio la luna. Otro puede decir, bueno, yo estoy mirando las estrellas. Otro dice, bueno, yo estoy mirando un monte. Todos están mirando y están mirando diferentes grados de visión. El punto es que los 3 se están viendo. ¿Usted recuerda cuando estudiamos el libro de Zacarías? Que el Señor le decía, le mostraba algo. Y él decía, ¿qué ves? ¿Qué está viendo? Te estoy mostrando algo. ¿Qué ves? Entonces, esto de la visión, yo quiero que usted entienda que
Aunque el curso se titula Los videntes y su visión, eso no significa que usted tiene que ser un vidente o un profeta para ver. ¿Me explico? Porque el Señor nos da a nosotros visión para ver, nos da entendimiento. Por ejemplo, Pablo, cuando él escribe la carta a la iglesia de Éfeso, usted la ha leído, ¿verdad? Él le dice que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento para que podáis ver. Que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento. No era que sus ojos físicos estaban cerrados, sino que él le llama los ojos del entendimiento. Es decir, que nuestro entendimiento puede estar abierto, nuestro entendimiento puede estar embotado, su entendimiento se embotó, dice en Romanos, o el entendimiento puede estar cerrado. Yo te bendiga, querida hermana Rosa Linda. Entonces, cuando se habla de los videntes y su visión, estamos hablando de esa habilidad espiritual que el Señor nos da para poder ver. Bueno, déjeme mostrárselo para que usted vea los diferentes grados de visión. Pásate conmigo, Biblia a mano, ¿verdad? Al profeta Isaías en el capítulo 6, Isaías en el capítulo 6, el profeta Isaías, el libro de Isaías es uno de los libros más extensos de la Biblia, tiene 66 capítulos. Isaías profetizó 700 años antes de Cristo, 7 siglos antes de Cristo. ¿Y qué libro tan extraordinario? Él pudo ver por la óptica profética, él pudo ver el nacimiento del Mesías en Isaías 9:6. Él pudo ver un niño es nacido. Es decir, que él pudo ver. Pero aquí, en el capítulo 6 del libro de Isaías, yo quiero que usted vea 3 grados de visión. El tema de hoy, de este curso, los videntes y su visión, el tema de hoy es la importancia de una visión. Aquí en Isaías capítulo 6, el rey Usías, que había reinado por muchos años, si mal no recuerdo, 5 décadas, el rey Usías había muerto. Murió el rey Usías, si mal no recuerdo, de lepra. Y claro, un rey que había comenzado bien, pero tristemente terminó mal, era la gran noticia del momento. Si, por ejemplo, en este momento muere el presidente de su nación, eso es el titular de primera plana, sale en todos los lugares. Yo podía pensar cuando la noticia corrió, el rey Usías ha muerto, y todas las naciones consternadas, los dignatarios corriendo hacia el palacio del rey Usías. El rey Usías había muerto. El trono del rey Usías estaba vacante, estaba vacío. Pero el que rige el universo, nuestro Dios, el Eterno, su trono nunca está vacío. Vea conmigo el capítulo 6 del libro de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo, vidente, vi yo, el que ve, ¿por qué ve? Porque Dios lo está mostrando. En el año que murió el rey Usías, miraban el cadáver del rey Usías, miraban la tristeza del pueblo, miraban el trono vacante. ¿Quién será el sucesor? ¿Quién continuará el reino? El Señor está en su santo templo. El Señor reina. En el año que murió el rey Usías, Isaías 6, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus fadas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, antifonalmente, daban voces, diciendo, Santo, Santo,
santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, han visto, visión, han visto mis ojos a Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y he quitada tu culpa, tu maldad, tu iniquidad. Esto tocó. Dios es el que toca nuestra culpabilidad, Dios es el que toca nuestra maldad. Esto tocó tus labios. Y dice, y limpio tu pecado. ¿Bien? Entonces aquí vemos nosotros los 3 grados de visión. ¿Qué fue lo que él vio? Él vio la importancia de una visión. ¿Qué fue lo que Isaías vio cuando el Señor le mostró esta gran visión? Él vio 3 cosas, 3 grados de visión. Número 1, y lo más importante, él vio al Señor, Jehová, sentado en un trono alto y sublime. ¿Qué había visto anteriormente Isaías? Que dicho sea de paso, se dice que Isaías era primo del rey. Habían lazos sanguíneos entre él y el rey. Era un empleado del rey, era un estadista. Isaías era un hombre muy culto, muy preparado. Lo vemos en sus escritos, 66 capítulos. Pero ¿qué fue lo que vio? Él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Vidente, vio, es evidente. ¿Qué vio el resto del pueblo? A un rey muerto, a un rey en un ataúd. Podemos entender, hermano, que cuando el Señor nos da visión, nuestra cosmovisión, cómo vemos el cosmos, el mundo, es completamente diferente. Nosotros vemos la cosa por la óptica divina. Ellos veían muerte, tristeza, llanto, luto. El Señor le mostró este primer grado de visión. Lo primero que se ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. En las circunstancias de tu vida, ¿qué es lo primero que ves? Lo primero que debemos de ver es al Señor, independientemente de las cosas que estemos pasando, independientemente de nuestra culpabilidad, independientemente de nuestro entorno. Vi yo al Señor Jehová sentado en un trono alto y sublime. Entonces, vemos nosotros también que Él se vio a sí mismo. Él se vio a sí mismo. Al estar expuesto a los rayos de la santidad de Dios, la pureza de Él, ¿qué acontece? Cuando nos acercamos a la luz o cuando la luz penetra nuestro corazón, vemos nuestra pecaminosidad. Y él tuvo que exclamar, ¡ay de mí, ay de mí! Ese ay es como decir, aquí muero yo. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo inmundo de labios o siendo pecador, visión, han visto. ¿No es eso maravilloso? Que siendo inmundo de labios, él pudo ver.
Oh, pero aguarde, el Señor no lo deja con la impureza. El Señor le da esa visión de verle a Él en su trono alto y sublime, porque tiene un propósito con la vida de Él. Lo hemos de ver. Entonces, Él dice, ay de mí. Es un ay en la Biblia, un ay de juicio, un ay de muerte, ay de mí. Entonces, uno de los serafines voló rápidamente al altar, tomó con una tenaza un carbón y pasó ese carbón encendido para purificar sus labios, purificar su pecado, su maldad. El Señor siempre está dispuesto a purificar nuestros labios, a purificar nuestro corazón. Y lo tercero que Él ve, habiendo visto al Señor, primer grado de visión, viendo su propia condición, siendo purificado por el Señor, entonces Él ve la condición del pueblo. Él ve la condición del pueblo. Entonces le pregunta en el versículo 8, ¿quién irá? La voz del Señor le dice a él, ¿quién irá por nosotros? La deidad, ¿quién irá por nosotros? Entonces, ¿y a quién enviaré? ¿Quién irá y a quién enviaré? ¿Quién predicará si no son enviados? ¿Quién predicará si no hay un predicador? ¿Quién irá? Entonces ahora él está preparado, equipado, purificado y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Pero primeramente él vio la visión del Señor. Él vio su propia condición, labios inmundos. Al ver al Señor, a ser equipado por el Señor, entonces el Señor lo envía. Y lo envía a un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, contumaz, contradictor. Ahora, vamos a ver un poquito la condición del pueblo. ¿Cómo era la condición del pueblo? Ya tiene la visión del Señor. Vi yo al Señor Jehová. Ya vio su perverso corazón. El Señor se encargó de eso. Y Dios le da una misión y le pregunta, ¿quién irá por nosotros? Es una misión que cumplir. Es un pueblo que necesita restauración. Un pecador que necesita reconciliarse. Un pecador que me necesita. ¿Quién irá? Y él le responde, heme aquí, estoy dispuesto. Envíame a mí. El Señor ciertamente lo envía. Estamos dispuestos a responder al llamado de Dios cuando el Señor nos llama. Estamos dispuestos a pesar de que el Señor conoce nuestra insuficiencia, entienda. El Señor conoce nuestra impureza, el Señor conoce nuestra pecaminosidad, el Señor conoce nuestra falta de capacitación. Pero como Moisés, yo no sé hablar, envía a otro. El Señor llama a la vasija, prepara la vasija y envía la vasija. Ese es el orden divino. Número uno, Dios llama a la vasija. Todos nosotros tenemos un glorioso llamado en Cristo Jesús. Dios llama a la vasija, prepara, capacita, purifica y luego envía. Envíame a mí. No envía a otro, envíame a mí. ¿Se da cuenta? Una vez que el Señor trata con uno y nos da diferentes grados de visión, que eso es lo que estamos hablando, en este estudio sobre la importancia de una visión, los 3 grados de visión, ve al Señor, ve su corazón perverso y ve la condición del pueblo. Ahora, vamos a ver qué misión es esta. Ya
tenemos el respaldo del Señor porque el Señor nos envía. Vamos por la visión del Señor, la óptica del Señor. Ahora, el Señor nos enseña, vamos aquí, ubícate conmigo en el libro de Ageo, o Ageo, en el capítulo 2 de dicho libro. Ageo capítulo 2, ubícate conmigo por favor. En el capítulo 2 de dicho libro, 2, ya nosotros, como hemos estudiado este libro junto conmigo, cuando estudiamos los profetas de Israel, y cuando acabamos hace un día de concluir con los libros de restauración, ustedes saben qué había acontecido en los tiempos del profeta Ageo. 4 mensajes el Señor envía a su pueblo. El templo, la obra de restaurar el templo, estaba paralizada por 15 años y ellos corrían a sus casas artesonadas, preparadas, muy lindas sus casas. Es decir, que no tenían sentido de valores. Ellos tenían tiempo para correr a su casa, atender a sus asuntos, y las cosas espirituales lo habían abandonado por 15 años, hermano. Una pregunta: ¿hasta cuándo vas a postergar el llamado del Señor para con tu vida? ¿Hasta cuándo lo va a postergar? Pero, hermano Juan, yo no tengo llamado. O sí, usted tiene un llamado. Nosotros hemos llamado en Cristo para buenas obras. Todo creyente que es salvo tiene un llamado. Algo que me tomó a mí mucho tiempo poder entender, mucho tiempo, era que lo que tiene que ver con el llamado es participar del llamado de Cristo. No tan complicado. Participante del llamamiento celestial. Usted lo ha leído en Hebreos 3.1, que él habla de que somos, que nosotros somos un sacerdocio y que somos participantes del llamamiento de Cristo. Es decir, el llamado de Cristo está en el tapete. Usted en obediencia, usted participa de su llamamiento. Usted puede decir mi llamamiento, pero en realidad es el llamamiento de Cristo a través de nosotros. Eso es lo glorioso, que nosotros no estamos solos o solas. Eso es lo glorioso, que el Señor está con nosotros y nos ayuda. Obediencia. Note como Isaías dijo: heme aquí. Cuando vino la pregunta, ¿quién irá? Él dijo: heme aquí. Obediencia. Llamado. ¿Quién irá a un llamado? Heme aquí. Envíame a mí. O que el Señor hoy nos haga todos conscientes de la importancia de responder al llamado divino. Entonces, mira aquí en el capítulo 2 del libro de Ageo. Capítulo 2. El templo todavía estaba en ruina. Y él le pregunta, Ageo 2.3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿A qué se refiere ese pasaje? Yo le he explicado a través de muchos de estos cursos, pero si déjeme ser reiterativo, déjeme explicarle de nuevo. El templo de Salomón había sido destruido y solamente quedaban las ruinas, básicamente. Entonces, los viejos que quedaban, que aún estaba vivo, se le preguntan, ¿habrá alguien aquí que vio esta casa en su primera gloria? Y luego le dice, seguramente había unos ancianos. Dice, ¿qué le parece en comparación? ¿No es como nada? En otra palabra, la gloria
el resplandor, la ruina que vino por la desobediencia, por el castigo. Entonces el punto es que Dios llama al pueblo, nos llama a un pueblo rebelde, nos llama a un pueblo inmundo de labios, nos llama a un pueblo contumaz, a un pueblo contradictor. Tenemos un llamado, yo llamo esto la dualidad del llamamiento. Llamamiento para predicar el evangelio a los inconversos. Llamamiento para predicar a Jesucristo. Hablar de que en Cristo hay salvación para todo hombre. No como dicen los calvinistas, que Dios escoge a uno y a otro no, a este sí, a no. Juana sí, Marta no. Carlos sí, José no. O no, es un amor. Dios ama al mundo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios abarca la humanidad. El corazón de Dios es para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro llamado es también a ser instrumento de restauración. Yo le he contado mi testimonio, ¿verdad? El Señor me llamó, me sacó de 2 iglesias, renuncié a un pastorado de 5 años que tenía con otros colegas para ir en pos de lo que el Señor, visión, me estaba mostrando, un camino más excelente. Es un camino más solitario, es un camino donde casi nadie le gusta estar, porque todo el mundo va por ahí, donde va Vicente va la gente. Entonces, si usted se siente, para seguir a Jesucristo es fuera del campamento, no es en el campamento. En el campamento está el compromiso con el hombre. En el campamento está contemporizar con el hombre. Yo le voy a estar dando un curso que se llama La Iglesia Contemporánea. Ahí con ese curso, lo que quedaba de lo viejo, el Señor comenzó a derrumbarlo. Entonces, en el libro de Hebreos, vemos nosotros que el pueblo, en el libro de Ageo, el pueblo estaba deshecho. Cada uno corría para su propia casa. Y Dios llamó a Ageo a predicar 4 mensajes. No ha llegado el tiempo. El sacerdocio se corrompe. Todo estaba al revés. Sin embargo, Isaías fue a ese pueblo rebelde. Ageo fue a ese pueblo rebelde. Jeremías le dijo, yo pongo tu frente como un pedernal. Te envío a un pueblo duro de cerviz, está duro, un pueblo rebelde. Y ahí fue el profeta Jeremías. Y no tuvo fruto, aparentemente, porque era un pueblo contumaz. Entonces, el pueblo, la condición del pueblo es un pueblo deshecho. Un pueblo que necesita restauración, que necesita volver al origen de las cosas. Entonces, otra cosa que quería ver con ustedes es que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, comienza que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Eso lo dice en Hebreos, capítulo 1. En el capítulo 11 de dicho libro, usted ve a todas esas personas. Yo creo que conté 38. La famosa galería de los héroes de la fe. Ahí usted ve cómo cada uno de ellos, por la fe, Abel, Isaac, Jacob, Abraham, Moisés, los profetas, cada uno de ellos enviado a ese pueblo rebelde. Ahora, en Efesios capítulo 3, el cual te invito a que busques conmigo, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3, en el versículo 3 al 6, dice, Pablo ora, el apóstol Pablo
en algún momento dado estudia las oraciones del apóstol Pablo, son muy inspiradoras. Y ella dice que él le daba gracias a Dios, doblaba sus rodillas, Efesios 3. Yo doblo mis rodillas porque ellos habían oído de la meditación de la gracia de Dios, la gracia de Dios en Cristo, un Salvador divinamente escogido para salvar al hombre, todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, y ella dice que, está conmigo, Efesios 3, te dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cuál es el misterio? Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, no se podía ver a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles. ¿Cuál es el misterio que no había sido revelado? No hay que especular. Está en el versículo 6. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos del mismo cuerpo. Que Dios no tiene dos pueblos. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Dios te bendiga, hermana Angie. Dios no tiene dos pueblos, uno en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo dice en Efesios 3 que eso era un misterio que estaba oculto. Estaba oculto. Se había dicho de que Dios iba a salvar un pueblo. Se había dicho porque Dios le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero el asunto es cómo se iba a cumplir todo esto. Cuando los judíos, ellos creían que ellos eran la última Coca-Cola en el desierto. La niña de sus ojos, que eran los niños mimados de Dios. Ellos pensaban que ellos hablaban de un Dios exclusivo. Los incluye a ellos y excluye a los demás. Y Pablo dice, oh no. Que los gentiles, toda nación, tribu y lengua, son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. De esa manera. Y para que nadie se equivoque, no piense usted que el Evangelio no fue predicado en el Antiguo Testamento. Lo dice Pablo. Le habla de las nuevas que fueron dadas a Abraham. Las nuevas. Porque en última instancia, ¿cómo es que el hombre es salvo? ¿De qué manera somos salvos? Por la fe. Por la fe. El versículo, uno de los versículos más importantes, yo considero, diría, el corazón de Génesis. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sin obrar, sin haberse circuncidado, él fue justificado por la fe. Sin haber ofrecido Isaac en el monte Moria, ya había sido justificado por la fe. Probando que no es por obra que el hombre haga, sino es por la gracia de Dios. De manera que quien hable de gracia y diga, oh, no había gracia, usted está muy equivocado. No hay ley sin gracia y no hay gracia sin ley. Y cuando hablo de ley, estoy hablando de instrucción, lo que Dios dice, eso es ley. O sea, lo que Dios le dijo a Abraham, eso era ley. Anda delante de mí, sé perfecto, es un mandato, es una ley. O sea, yo digo esto porque la gente tiene una connotación tan negativa que se le da a la palabra ley. Entonces, vemos esto aquí en hebreo. Entonces, estamos viendo el tema es la importancia de una visión. Y el primer punto es varios grados de visión. Isaías, primer grado, vio al Señor. Segundo grado, se vio a sí mismo. Tercer grado, vio al pueblo. Ahora, mira aquí en Apocalipsis, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Porque Dios lo llena todo, ¿no es cierto? Y vi, ¿entiendes? Vi. Los videntes, otra palabra para profeta, ven porque Dios muestra. Y yo quiero reiterar que no hay que ser un vidente, un profeta para que Dios nos muestre. Solamente tenemos que buscar al Señor y meternos en su palabra, y el Señor nos muestra, nos enseña, nos instruye. Vi un trono blanco, versículo 11, vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y yo, Juan, vi, no tú usted, vi la santa ciudad. La ve porque Dios se lo está mostrando. Entonces aquí vemos nosotros la visión de Juan del mundo perecedero, el mundo juzgado. Vamos al segundo punto. El segundo punto lo hemos titulado discernimiento de visiones. Discernimientos de visiones. Entonces, hay visiones que son provocadas por doctrina. Yo quisiera que pudiéramos entender esto. Hay visiones que recibimos, que las recibimos por medio de doctrina. Doctrinas positivas, buenas, y doctrinas negativas. Entonces, podemos tener una visión distorsionada por una doctrina negativa. Por ejemplo, ¿cuántas sectas hablan de la visión que tienen? Y son sectas erradas. ¿Cuántos ministerios, pastores, tienen una visión para el pueblo? Pero hay que tener visión. Pero el asunto es, ¿cuál es la visión que se está proyectando? Es la visión de un líder que tiene como grandeza esa visión, o es la visión del Señor. ¿Usted considera que Jeremías era un hombre de visión? Jeremías. Usted diría, claro. ¿Y por qué nadie le seguía? ¿Nadie se convertía? Porque Dios se lo dijo, yo te voy a enviar a ti a una casa rebelde. No te van a oír, pero yo te envío. Vamos a ir para ver aquí discernimiento de visiones, y que esa visión es negativa o positiva, es provocada por algo positivo y algo negativo. Vamos a ver lo negativo primero. Aquí en Isaías, capítulo 28, Isaías capítulo 28, vea conmigo aquí, 28, versículo 7. Versículo 7 en adelante. Dice, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás. Ay, perdón. Ese capítulo 28. Capítulo 28, estaba equivocado. 28:7. Pero también estos cerraron con el vino, y con la sidra se entontecieron. Oiga bien, el profeta y el sacerdote erraron con sidra. Ahora bien, fueron transformados por el vino y se
aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Tuvieron una visión errada porque sus sentidos estaban entorpecidos por un elemento foráneo, un elemento llamado vino que al entrar en ellos entorpeció sus ojos, no podían ver. ¿Cuánto deseo que todos puedan entender esto? Cuando hay algo nocivo, cuando hay algo que no es de Dios, algo extraño entra a nuestra alma, a nuestro espíritu, vamos a errar. Por ejemplo, el pragmatismo. Pragmático significa que el fin justifica los medios. Pragmatismo sería, vamos a predicar menos, porque a los jóvenes no les gustan las prédicas muy largas. Vamos a añadir, en vez de una predicación expositiva, vamos a tener dramas, vamos a tener pantomima, vamos a tener gente brincando y saltando, vamos a declarar, eso es algo, estas son cosas que se le ha añadido y el pueblo pierde la visión porque algo foráneo, extraño, como el vino, ha entorpecido el entendimiento. Espero que usted pueda entender. Entonces uno se pregunta, ¿cuántas personas, aquí lo dice, mire lo que dice aquí, el sacerdote y el profeta. El sacerdote y el profeta. Es decir, las personas a quien Dios usaba. El sacerdote enseñaba la ley. ¿Qué ley va a enseñar si la sidra y el vino entorpece su sentido? El profeta trae, así dice Jehová, son videntes. ¿Cómo va a traer la visión del Señor si ellos entorpecieron su sentido con el vino? ¿Me doy a entender? Eso implica que nosotros no podemos permitir que cosas foráneas, no podemos contemporizar con el mundo. Yo estaba leyendo algo que la iglesia tiene una mente secularizada. Todo lo ve por la óptica del mundo, de lo material. Eso es una visión errada. Mira aquí en el capítulo 29, 9, dice: deteneos y maravillaos y ofuscaos y cegaos y embriagaos, y no de vino, tambaleáis y no de sidra. Aquí viene, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Cerró los ojos de vuestros profetas. Cerró los ojos de vuestros profetas, de los videntes. ¿Usted cree que está hablando de estos ojos, hermano? Cerró la capacidad de ver las cosas espirituales, porque Jehová derramó espíritu de sueño y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Videntes. Los que están supuestos ver tenían un velo. De manera que a consecuencia de esto, versículo 11, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si le dieren al que sabe leer, al que es docto, que sabe leer, le digo, no lo puedo leer porque está sellado. Ok. Y si lo dan al que no sabe leer, al que es indocto, él dirá, yo no sé leer. Entonces dice, bueno, porque este pueblo se acerca a mí con sus labios, del labio me honran, y siguen mandamiento de hombre, añadiéndole algo. Entonces, la visión es una visión provocada, errada, una visión errada provocada por mandamiento de hombre. Una visión errada provocada porque el vidente no puede ver, está intoxicado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué será? Yo le digo a la iglesia, donde usted se congrega seguramente, hay muchas iglesias en su entorno, ¿verdad? Y yo le digo a la iglesia, me gustaría poder hacer eso. Por ejemplo, en domingo, escuchar alrededor donde nosotros nos reunimos, 5 o 10 mensajes de los pastores, a ver qué dicen.
Se supone que si abren la Biblia, han de hablar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Los 10. Oh, no. Nos quedaríamos completamente decepcionados. Porque, oh, la iglesia está llena de tepe a tepe. No cabe una persona. Yo daba clase hace años en un seminario aquí en Nueva York. Y me hice muy amigo de los estudiantes. Entonces una vez me llama una de ellas, básicamente casi llorando. Y me dice la hermana querida, yo nunca olvido esto. Ay, hermano Juan, qué triste me siente mi alma. Y mi hermana, ¿qué le pasa? Yo creía que había muerto algún familiar. Y dice, oh no, hermano. La iglesia el domingo estaba llena. Tuvimos que buscar sillas abajo. Y el pastor tomó casi todo el mensaje para leer algo del periódico. Algo que él había leído, que le interesó y comenzó a hablar del periódico. El periódico. Lo último leyó los versículos. ¿De qué manera puede el pueblo ser nutrido, alimentado, si los pastores están intoxicados con cosas nocivas, la cosa de la última hora? Ahora, esa es doctrina errada, una visión distorsionada por una enseñanza que no es bíblica. Veamos ahora el otro lado de la moneda. En este caso el apóstol Pablo, ubícate conmigo, Biblia a mano, el apóstol Pablo nos va a decir en 2 Timoteo capítulo 3. Aquí ahora, en 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le dice el contexto. Dios te bendiga, hermana Elizabeth Méndez. Compartan el contenido, hermano. Envíeselo este mensaje a algunos pastores que usted conoce, al suyo. Y él le dice que en los postreros días habrán tiempos muy peligrosos como los de hoy. Hombres ávaros, amadores de sí mismos, desobedientes, implacables, tienen la apariencia de piedad. Lo compara con los apóstoles en los tiempos de Moisés, que resistieron a Moisés, los magos, aquellos. Entonces, él le dice en el versículo 14, eso es para nosotros, pero tú, persistes tú, continúa en la visión escritural, continúa discerniendo la visión correcta que viene por la doctrina sana, las escrituras. Dios te bendiga, hermano César, uno de mis locutores favoritos. ¿Cuándo escuchaba Radiovisión Cristiana? ¿Cuándo? Verbo pasado. Dios bendiga. Estamos orando, César, por ese asunto. El Señor te va a dar la victoria, hermano. Ten confianza. Entonces, persiste tú en lo que amadores de sí mismo, que piensan, no piensan en la oveja. Oh, no es la oveja. Se aman a sí mismos. Levantan sus imperios. Y Pablo dice, pero tú persiste, insiste y persiste en lo que has aprendido. Has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Note, no dice qué. Usted nota, no dice qué aprendiste. No. ¿De quién? Pregunta, ¿de quién aprendió el apóstol Pablo? De Jesús, cuando estuvo allá en Arabia por 3 años, después que el Señor lo interceptó junto a Damasco. ¿De quién recibió la doctrina Timoteo y Tito y todos los colaboradores fieles? De Pablo. Y le dice, mira, Timoteo, yo he hablado con tu abuela y desde la niñez me dicen que tú fuiste enseñado en la falda de tu mamá, de Loida y de tu abuela Eunice.
y tú has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación si hay en Cristo Jesús. Y le dice, mira, Timoteo, toda teodea, la Escritura es inspirada por Dios, sana doctrina, sana visión. La visión viene de la palabra, la visión no viene de un ministerio, la visión no viene de alguien que te imaginó, un profeta que viene por ahí, no. La visión para el ministerio viene de la Sagrada Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 4 propósitos. Número 1, para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Los propósitos por el cual Dios nos dio las Sagradas Escrituras, y le damos la bienvenida a mi esposa Margarita, que está en línea. Buen viaje, mi amor. Entonces, para redarguir, para enseñar, para instruir, a fin con el propósito de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tercer punto y último es manteniendo una visión. ¿Cómo se mantiene la visión? ¿Cómo mantenemos una visión? ¿Te recuerdas? Creo que Moisés Moisés sobre uno de los dos dice que no perdió la visión. Tenía 120 años. Yo creo que Moisés no usaba espejuelos como yo y muchos de nosotros. La visión del Señor. Manteniendo la visión. Vamos a ver ahora aquí en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 26. El apóstol Pablo yo considero de uno de los más extraordinarios visionarios, misionero y visionario de la iglesia del Señor, fue el apóstol Pablo, indiscutiblemente para mí. Fue en tanto el impacto que el Señor produjo en su corazón que relata su conversión 3 veces. Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26. Yo quiero invitarte para que usted vea algo de lo que él dice. De cómo se mantiene la visión. Cómo uno mantiene la visión. Cómo uno se mantiene. Cómo nos mantenemos en la visión del Señor. Yo no estoy hablando de cómo se mantiene la visión. Es esa visión que viene por diferentes grados. Como Isaías vio al Señor, vio su corazón y vio al pueblo. ¿Cómo se mantiene la visión? Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26. Hechos 26. Bendiga, hermanos Reyes. Hechos capítulo 26, versículo 13. Él dice, ya ustedes saben, él iba rumbo a Damasco, carta debajo de sus brazos para perseguir a hombres y mujeres y traer a Jerusalén preso desde Damasco a todo, arrestarlo. Porque ellos estaban enseñando, según él, una herejía. Entonces, en Hechos 26, a partir del versículo 13, dice, cuando a mediodía, oh rey, está hablando con el rey Agripa, le está testificando, yendo por el camino, vi una luz, visión. Estamos hablando de visión, vi. Los demás no vieron nada, él ve porque Dios muestra. Es el Señor que da la visión. Es el Señor que muestra las cosas. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, no solamente él, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, la lengua que el Señor habla, Saulo, Saulo, por al polvo, la soberbia del hombre. Y él le pregunta, Señor, ¿quién eres? Curios. Esta palabra que se usaba para los Césares de Roma. Roma tuvo 12 Césares.
¿Mm? Augusto César, Calígula, Julio César, etc. Entonces, Curio, Señor, ¿quién eres? Y él responde, yo soy, dura cosa esta cosa contra el aguijón, yo soy Jesús el que tú persigues. Y le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido, visión, he aparecido. Yo considero esto, cuando yo leo este pasaje, considero lo primero destello de la visión de Dios para Saulo. Y les voy a explicar por qué. Esto es importante que cada siervo de Dios pueda captar esto que estoy hablando ahora. Cuando Dios nos llama a nosotros a salvación y nosotros respondemos al llamado divino, Él nos da grado de visión. Él no nos muestra todo el panorama, no. Gradualmente. Pero según va pasando el tiempo, el Señor va aumentando el enfoque o la visión, lo va ampliando. Deje que Pablo lo explique. Perdón. Deje que el Señor se lo explique a Pablo. Dice, para esto te he aparecido. Primer grado dice, ¿verdad? Para ponerte por ministro. Te he aparecido para que tú seas mi embajador, mi siervo, mi ministro. Va a ministrar, tú vas a ser mi ministro. Y testifique y testigo, oiga esto, de las cosas que ha visto. Primero destello de visión, las cosas que ha visto. Y aquella en que me apareceré a ti, verbo futuro. Es decir, las cosas que has visto y luego me voy a continuar apareciendo, te voy a seguir mostrando. Eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso porque uno no está solo. Si uno responde a llamado divino, sea llamado pastoral, evangelístico, misionero, el llamado. Dios le da unos sentido de dirección y Él le va mostrando gradualmente qué es lo que Él específicamente quiere que uno haga. Pero para ello hay que ser librado. Yo quisiera que todo el mundo pueda entender esto, pero yo no soy el Señor para que usted lo entienda. Cuando yo me encontraba en la iglesia contemporánea, en mi primera iglesia por 15 años, yo comencé a mostrarme y yo tenía que salir. Yo tenía dos opciones. Yo podía quedarme en ese lugar y yo servía al Señor. Iba a entrar al pastorado, 15 años, del 70 al 85. Pero el Señor me estaba llamando para mostrarme un camino más excelente. Yo tenía dos opciones. Me quedo ahí, sirviendo al Señor, me decía, no hay problema. Estaba sirviendo al Señor. O podía ser librado de ese pueblo que estaba lleno de muchas cosas que no concordaban con la palabra y dar mi éxodo, el cual lo di. Y entonces a partir de eso es que el Señor comienza a tratar con mi vida. Uno se cree que uno está solo, ¿qué voy a hacer? Y luego, 6 meses después, fui a colaborar con una iglesia y me nombraron pastor. Y duré 5 años como pastor. Habían 3 pastores. Yo era uno de ellos. Pero vuelve el Señor después de los 5 años y me llama y me muestra que yo tenía que salir. Eso parece algo de, ¿verdad? Como que no tiene sentido. Bueno, yo salí porque se habían creado intereses personales y habían cosas que no concordaban con la Biblia. Y yo me despedí así como entré. Renuncié como pastor. Hablé con los líderes, me despedí de la iglesia hasta el día de hoy. Qué sé yo, más de 30 años de eso. Yo digo esto porque dice Pablo, ok, yo te llamo, te doy la visión, te voy a mostrar muchas cosas, pero tengo que hacer algo contigo, librándote de tu pueblo. Librándote de tu pueblo. ¿Qué significa? Ahora, ¿cuál era el pueblo de Pablo? Él no era hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, en cuanto a fariseo celoso. Circuncidado el 8º día. Él tenía todo lo credencial. Él era un teólogo. No se equivoque, Pablo era un abogado, un teólogo. Pablo seguramente hubiese tomado el lugar de Gamaliel allá en Jerusalén.
librándote de esa religión recalcitrante, librándote del judaísmo, la palabra sin el cumplimiento, para ahora enviarte. Yo tenía que librarme a mí de donde yo estaba. Librarme significa sacarme, para que luego entonces pueda mostrarme sin esas ataduras. Algunos lo están entendiendo, gloria a Dios. Bien, entonces, y Dios lo envía para abrir los ojos, etc. Lea ese capítulo completo. En Hechos capítulo 20, Pablo continúa. ¿Cómo se mantiene la visión? ¿Cómo se mantiene la visión? ¿Cómo mantener la visión? Porque de la manera que se mantiene la visión es que el Señor nos va mostrando gradualmente, paso a paso. Cuando yo me levanto, yo estoy ahora mismo en nuestro dormitorio, en casa. Cuando yo me levanto, la luz es muy poca que hay. Yo tengo que salir temprano y mi esposa se levanta más tarde. Entonces yo no quiero perturbarla, despertarla, yo no prendo la luz. Lo que hago es que yo me levanto, con mucho cuidado. Pero yo noto que cuando pasa media hora y yo regreso al dormitorio, está más claro. Y yo puedo caminar un poquito con más libertad porque hay más luz. Entonces, el Señor le mostró destello de luz a Pablo, a Saulo. Las cosas que te muestro, te estoy mostrando destello de luz, te llamo, y la cosa que te voy a mostrar. Esto no es todo ahí de la noche a la mañana. Esto no es así. Es gradualmente, grados de visión. Espero que usted entienda. Mira aquí, Hechos capítulo 20, 20. Buena visión, ¿verdad? 20. Pablo es casi está a punto de morir y él llama desde Mileto a los ancianos para que se encuentren con él. Y él le dice cómo era servir al Señor con toda humildad. Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos, librando de tu pueblo, los judíos. Y como nada, mire esto, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Porque la iglesia se reunían en las casas, no había en templo. La iglesia, por 300 años la iglesia se reunía en casa, si usted no lo sabía. ¿Okay? Entonces le dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas partes me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Señor se lo dijo, yo te voy a mostrar cuán necesario que tú sufras por mi nombre. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, la carrera que comienza con esa visión, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuándo lo recibió? Rumbo a Damasco. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Manteniendo la visión. ¿Cómo se mantiene la visión? Persiste en las escrituras. No le haga caso. Si hay una revelación nueva, no es revelación porque ninguna revelación es nueva. Todo está en las Sagradas Escrituras. Y para concluir, quiero llevarte a 2 Timoteo, 2 versículos más. 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4,
dice aquí en el versículo 7, mire, ya está, él llegó al final. Y ella dice, versículo 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Ya llegó a lo último. Y el tiempo de mi partida está cercano, el tiempo de mi muerte, voy a morir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He mantenido la visión. ¿Me doy a entender? Para caminar en esa carrera es con la visión del Señor. Es con el entendimiento del Señor. Es con la ayuda del Señor. Es con los recursos del Señor. Él es que nos ayuda. Él es que nos mueve, nos impulsa. Nos da sentido de dirección. Y finalmente, aquí en Proverbios, capítulo 29 del libro de Proverbios. Proverbios 29. Proverbios 29. ...29, 18... sin visión o sin profecía, porque los videntes profetizaban, sin visión el pueblo se desenfrena. Esto es una verdad masiva. Cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Note usted la visión de Saúl como rey. El pueblo desenfrenado. En los días de los jueces no había rey en Israel, cada uno hacía lo que mejor le pareciera. No había visión. Sin visión el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que guarda la instrucción, porque la visión viene de la misma palabra de Dios. La visión que recibimos es generada, es manifestada a nuestros ojos espirituales por medio de su palabra. Cuando alguien mío te dice, oh, Dios me mostró esta visión, y si va en contra de la Sagrada Escritura, mene mene tekel uparsin, puesto ha sido en balance y hallado falsos. Que el Señor sea exaltado. Así concluimos la primera clase del nuevo curso, Los videntes y su visión. Ore conmigo y démosle gracias a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, sumamente agradecido por el inicio de esta clase, Los videntes y su visión. Gracias por ayudarme a compartirlo. Gracias, Padre, por tu ayuda. Sin ti, Padre Santo, nada podemos hacer. Señor, recibe la gloria, la honra y la alabanza por todo. Bendice a mis amados hermanos soberanamente, que este mensaje llegue a aquella persona que necesita oírlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, un abrazo muy fuerte. Nos reencontramos mañana, si el Señor lo permite. Por la mañana, a las 10 o a las 11 por ahí, usted puede chequear, según el horario que tenga, los compromisos. Y continuaremos con la segunda clase de los videntes y su visión. Por favor, amada familia, un abrazo fraternal. Comparta en su página, envíele el mensaje a los pastores, dele like, comparta para que esta palabra llegue a otra persona. Que Dios los bendiga a todos. Amén.